Si ustedes se fijaron, durante mucho tiempo estuvimos estudiando solo los domingos el libro de Apocalipsis. También durante media semana estuvimos estudiando el libro de Hechos. Y para los que también se fijaron, regresamos a la modalidad en el que estudiábamos el mismo libro media semana y en domingos. Entonces podemos concluir que el año pasado estudiamos el libro de Hechos y de Apocalipsis. Estos dos libros pertenecen al Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a escoger un nuevo libro para estudiar esta mañana y este año, entonces tenemos que pararnos frente a la librera, tomar Hechos y Apocalipsis, guardarlos y darnos cuenta que estos dos ya pertenecen al Nuevo Testamento. Así que escogiendo libros y siendo buenos estudiantes tenemos que decir, ya estudiamos el Nuevo, ¿qué creen que toca ahora? Toca el Antiguo. Así que vamos hacia la librera y empezamos a ver todos los libros que están en el Antiguo Testamento y empezamos a planificar cuál es uno de los libros que tenemos ya ratos de no estudiar. Bueno, déjenme contarles, este libro tenemos más de 10 años de no estudiarlo como iglesia, de no estudiarlo sistemáticamente en el culto general. Así que vamos a empezar el día de hoy con nuestro estudio del libro de Éxodo. Puntualmente 12 años, 3 meses. Imagínense, para algunos van a decir casi la mitad de mi vida, los más jóvenes me refiero. Compartirles el contexto histórico alrededor de esto. Era mi primer ciclo en la universidad estudiando ingeniería en la materia de introducción a la ingeniería. El catedrático nos dejó el proyecto de un sistema de recolección de basura en el área metropolitana. Delimitó las áreas, las zonas, y a mí me correspondía un área con una población aproximada de 500,000 personas. Así que dije, esto es sencillo, me fui a la biblioteca de la universidad y busqué algunas tesis que tuvieran que ver con recolección de basura, busqué las mejor calificadas y dije, me van a aplaudir. Así es que preparé el proyecto y pues lo presenté esperando la buena calificación. Llegó el día y yo muy orgulloso que hasta me iban a aplaudir y cuando veo mi nota, un flamante 2 con el adjunto. El 2 corresponde al esfuerzo por mecanografiar el trabajo. O sea que en realidad me saqué 0. Yo estaba fuera de serie, fui y le dije, mire, ingeniero, pero ¿cómo va a ser si...? Y él me dijo que es que no recuerda que les dije que tenían que investigar el entorno de esa ciudad, de esa población, y usted lo que hizo fue a casi fotocopiar el proyecto de un país industrializado cuando aquí ni siquiera hay computadoras. Vaya, me dijo, y haga el trabajo. La idea es que ustedes desarrollen un poco la capacidad de ingeniería. Le doy una semana más. Entendiéndolo y para no tener el flamante 2 en mi promedio, corrí a investigar y lo primero fue, ¿dónde están los basureros? Yo no sé si todavía existe hoy el basurero camino a Nejapa. ¿Existe aún? ¿Ya no? Wow. Bueno, en ese entonces averigüé en la alcaldía, me dijeron que era camino a Nejapa. Al llegar, no exagero ni un poco, cientos de metros a la distancia se veía como una nube negra. Yo dije, ¿qué es eso? Cuando me acerqué, el olor fétido y nauseabundo, pero no le estoy hablando de aquí a la esquina. No tengo idea cuántos metros o kilómetros, a lo mejor suena mucho kilómetros, pero el olor nauseabundo era terrible y al acercarme descubrí que la nube era de moscas y de sopilotes o sopes. Era una escena
un muladar. Pero ¿sabe qué es lo que más se quebró en mí? Que había muchas colonias alrededor. Yo dije, ¿cómo esta gente puede soportar este fétido olor 24 horas, 7 días a la semana y vivir con la contaminación de estas moscas? Allí fue mi sorpresa de que esta ciudad, en ese entonces y en mi delimitación de proyecto, yo no había hecho ningún proyecto que valiera la pena. Y empecé a preguntarme, ¿y cómo se hace para que esto cambie y no se contamine? Bueno, eso no es importante, ni tampoco es importante que ustedes sepan cuánto me puso el ingeniero después. Lo que importa es que me sirve de introducción para contarles esto. Simultáneamente a introducción en la ingeniería, estaba en el seminario estudiando la materia de Pentateuco. Precisamente iba al libro del Éxodo. Y el libro del Éxodo es la continuación del Génesis. El Génesis termina con una familia hebrea de aproximadamente 70 miembros. Es decir, Jacobo con sus 12 hijos y los hijos de este. Una familia de 70 personas. Entran al libro del Éxodo. Allí llegan a Egipto por una hambruna. Y en Egipto, esos 70 se multiplican en un poco más de 2 millones. Y digo un poco más porque dice hombres. Así que no puedo imaginar ahora niños y mujeres. Pero ¿cuál era mi sorpresa y mi pregunta? Si en 500,000 personas en una ciudad relativamente desarrollada, la recolección de basura es un abismo, ¿cómo hacían estos 2 millones para recolectar su basura? ¿Tenían algún sistema hidráulico en cuanto al agua potable? O peor, los desechos sólidos. Y me quedé boquiabierto y deseoso de querer aprender la historia del libro del Éxodo, que en resumen, su contexto histórico, ¿de qué reza? Bueno, la continuación de la familia de Jacob y la formación de la nación hebrea. Eso y más vamos a encontrar en este libro. Aquellos de ustedes que están tomando notas estarán ansiosos por escuchar cuál es el objetivo de este libro. Es que como datos introductorios es necesario que llevemos un registro de esto. Y aquellos de ustedes que no trajeron en qué anotar, quiero instarles a, en realidad, tomar en cuenta que cada tiempo de su vida debería ser productivo. Y que si ustedes vinieron hoy y se sentaron acá y pronto van a olvidar lo que acá aprendieron, entonces fue muy poco productivo. Deben de asegurarse de sacar lo máximo de cada tiempo en su vida. Y si ustedes traen en qué anotar, entonces van a poder recordar lo que aquí aprendieron. Aquellos de ustedes que están tomando nota, por favor atiendan al dictado. El propósito del libro o el objetivo del libro es registrar los hechos de la liberación de Israel del yugo egipcio. Registrar los hechos de la liberación de Israel del yugo egipcio. Registrar los hechos de la liberación de Israel del yugo egipcio y su desarrollo como nación. Y su desarrollo como nación. Uno de los profesores que tenemos en nuestro seminario también es doctor en leyes, es doctor en teología y doctor en leyes. En una de las clases, él nos estaba enseñando, una sociedad sin ley se le llama pueblo, pero una sociedad con ley se le llama nación.
Es que un pueblo es una sociedad sin orden, sin identidad, es simplemente un grupo de personas coexistiendo, que fue lo que durante mucho tiempo fue Israel. Ahora recuerden, ¿qué fue lo primero que Dios hizo cuando Israel salió de Egipto? Les dio la ley, porque la ley le da identidad, le da costumbres y en realidad como ansias para que lleguemos a ese día cuando el Señor le dio la ley a su pueblo, por tantos significados hermosos que hay ahí. Otro detalle introductorio que necesitamos saber es el autor, pero yo sé que ya lo saben ya. ¿Quién fue el autor? Moisés, claro. Ahora, hay muchísimas cosas que deberíamos de hablar sobre hay tantos detalles, pero quiero acotar dos cosas que quizás son las que pocos escuchan y pocos hablan. Y es que mentores, Moisés tuvo varios, pero hay uno que la Biblia nos muestra que fue uno de los que más influencia ejercieron en su vida. Es que nosotros tenemos que recordar que durante mucho tiempo él fue criado como un egipcio. Él fue entrenado para convertirse en un secretario de Estado, sino en un faraón, instruido en todas las ciencias conocidas, estadística, ingenierías, etc. Pero no le enseñaron cómo ser un líder espiritual. Y para eso Dios le dio un mentor. El mentor fue Jetro, su suegro. Jetro, su suegro. ¿Por qué? Bueno, deben de recordar de que después de los 40 años que vivió en Egipto, pasó a vivir al desierto y ahí vivió con Jetro, sacerdote de Madián. Luego, cuando salen al desierto con el pueblo de Israel, Dios envía ¿a quién? A Jetro, para darle un consejo a Moisés. ¿Cuál fue el consejo? Moisés, no podés dirigir a 3 millones de personas vos solo, así que escoge personas que te ayuden a liderar al pueblo. Jetro fue parte de los mentores de Moisés. Otra cosa que quisiera comentarles es que Tim LaHaye escribió un libro utilizando una teoría psicológica. Esta teoría explica que todos los seres humanos tenemos 2 de 4 temperamentos. Esta teoría enseña, hay 4 temperamentos. Está el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Cada uno de esos temperamentos tienen descripciones diferentes. Albergan a grupos de personas diferentes. Entonces Tim LaHaye agarró estos temperamentos y buscó en la Biblia hombres y mujeres que tuvieran estos y explicó cómo es que Dios es capaz de utilizar a hombres y mujeres con estos temperamentos para su gloria y cómo es capaz de utilizar las mejores cualidades de estos temperamentos para su gloria. Entonces Tim LaHaye estudió la vida de Moisés y concluyó: este Moisés es un melancólico. Y para abonar a este estudio, y así a quemarropa, como a vos te gusta, a quemarropa, ¿podés decirnos algunas de las descripciones de un típico melancólico? Confiable, taciturno, pero por sobre todo líder. Y sí, líder. Pero noten, a diferencia del sanguíneo, el sanguíneo, describinos un poco el sanguíneo, así, Bueno, quemarropa. es muy virtuoso, pero es charlatán, poco confiable. No, pero decís cualidades también. Del sanguíneo, Sí. también es líder, es muy hiperactivo y sobresaliente. Le gusta sobresalir en todo. Exacto. Ahora, la diferencia entre el líder sanguíneo y el líder melancólico es que el líder sanguíneo se autoproclama. Y aunque quizás con buenas o malas intenciones, ahí está. Los sanguíneos normalmente se convierten en dictadores. Son los que les gusta mandar a medio mundo.
porque ellos se autoproclaman líderes, mientras que los líderes melancólicos están ahí tras bastidores, viendo en qué servir, viendo qué hacer, pero nacen siendo líderes. Las personas les siguen, son un ejemplo para las personas de su alrededor. Bueno, recordarán que Moisés, cuando Dios lo llamó a ser líder, ¿qué dijo él? No, yo no me siento listo. Como un típico melancólico. No andaba buscando ser líder, pero nació siendo uno. Así es como Tim LaHaye toma el temperamento de Moisés y empieza a explicar algunas cosas de él. Bueno, a través del libro de Éxodo vamos a aprender tanto sobre la vida de un don nadie que se convirtió en un caudillo para un pueblo esclavo. Tenemos problemas para presentar el autor. Es que tenemos para hablar 10 horas de la biografía de Moisés. Entonces, ¿cómo presentarlo con 2 puntos? Talo se refirió al flemático haciendo eco a que los conocedores dicen que son los líderes por excelencia en cuanto a su confiabilidad, a su corazón, a su entrega, a su resiliencia. De hecho, entre los otros flemáticos, entre los otros melancólicos que la Biblia describe, están Jacob, precisamente el papá de la nación hebrea, Salomón, Juan el Bautista y otros de esa talla de gigantes. Pero si me preguntan a mí que cuál es la mejor introducción, la mejor mini biografía del autor de este libro, diría, voy a tomar las palabras de Charles Swindoll. Porque él en su libro, precisamente de la biografía de Moisés, dice de que se las pasó 40 años pensando que era alguien. Y vaya qué razón tiene, porque durante 40 años él creyó que iba a ser príncipe egipcio, que iba a ser primer ministro, sino hasta faraón. Imagínese, pasarse la vida 40 años creyéndose de sangre azul, para resultar que de los 40 a los 80 descubre que es un don nadie. Y no exagera, porque a los 40, después de que asesina al egipcio, se convierte en un prófugo de la justicia. Y así se la ha pasado 40 años. Y durante todo ese tiempo creyó que él era un perfecto don nadie. Pero si eso no nos deja ya boquiabiertos, a los 80 años se topa con una zarza que arde y no se consume para descubrir lo que Dios va a hacer con un don nadie. 40 años más. Así es que, ¿de quién se trata el autor del libro? Se trata de un fulano que se creyó que era alguien, que descubre que no es nadie y después descubre lo que Dios puede hacer con un don nadie. Me encanta la descripción porque yo me puedo acercar a eso, identificar con ello, y quizás la mayoría, no del liderazgo fuerte, me estoy refiriendo al hecho de que algunos de nosotros alguna vez en nuestra arrogante existencia nos creímos que éramos alguien. Las chicas se creyeron que eran casi candidatas a Miss Universo, que si las descubren se las llevan. Los chicos la han pasado creyendo que son muy fuertes y que tienen toda la vida por delante. Otros se la han pasado creyendo que son buenos profesionales, que son buenos en lo que sea, y les ha coronado la soberbia porque se creen algo, caminan como que fueran algo, hasta que el divorcio les hace reconocer que no son nadie, hasta que descubre que su mujer ya no lo ama y que ama a alguien más, hasta que está en bancarrota, hasta que viene el diagnóstico de una enfermedad grave, hasta que
han pasado 30 o 35 años de su vida y el que se creía la gran cosa resulta que no es nadie, porque apenas 8 materias ha pasado y ya tiene 35 años. Y puedo seguir con otros 20 ejemplos, pero no es mi intención hacerle sentir mal, juzgarle o algo parecido. Es decirle que yo me identifico con eso. Que alguna vez creí que era alguien hasta que la vida se encargó de ponerme en mi sitio y decirme que no era nadie. Y de hecho, allí me hubiera quedado hundido, sintiéndome un perdedor o un fracasado, de no ser porque descubro lo que Dios puede hacer con un don nadie, cuando se cobija bajo la gracia de Dios. Y por eso el Salmo 119, por eso dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes de mi divorcio, antes de mi bancarrota, antes de mi desnudez, antes de que esta vida me enrostrara, que no soy nadie, yo estaba perdido porque me creía algo. Ahora descubro nada de eso era cierto, pero ahora guardo su palabra. Y en su palabra encuentro lo que Dios puede hacer con un don nadie. Así que lejos de esto ser acusación, es más bien esperanzador, porque les estoy diciendo a todos, por mis propias heridas, pueden estar seguros que Dios no solo cicatriza esas heridas, también se asegura de que nuestras vidas se conviertan en una especie de vasija de honra. Cierto que hay que romperla en pedazos porque tiene muchas grietas, para luego moldearla y hacer de nuestra vida algo útil que glorifique su nombre. Así es que pueden estar seguros que mientras estudiamos este libro y estemos viendo la vida de Moisés, vamos a estar navegando por una especie de mar embravecido, pero emocionante. Sigamos con datos introductorios. Éxodo, esa palabra, ¿qué significa? Es una palabra compuesta por ex, que significa salida, y odos, que significa camino. Cuando nosotros la utilizamos en conjunto, nos estamos refiriendo a salir de algún lugar e ir al camino. Algo así como si nosotros dijéramos, esta mañana al terminar del culto, va a ser el éxodo de la capilla para ir a almorzar. Eso significa todos vamos a salir a nuestro camino para ir a almorzar. También debemos de recordar que la razón por la que el pueblo de Dios pasó tanto tiempo en Egipto no fue porque Dios así lo quiso. Es que hay algunos que se confunden porque recuerdan de que Dios llevó a Jacob y a los patriarcas a que sobrevivieran la sequía, sobrevivieran el hambre en la tierra bajo Egipto, que Egipto les proveyera. Por eso capacitó a José para que José le proveyera a su familia. Pero era únicamente para eso, no era para que se desarrollaran ahí como nación. ¿Y cuál es la prueba contundente que podemos tener en la Biblia de que Dios no quería que los israelitas crecieran como nación ahí en Egipto? Bueno, cuando Dios escogió a un hombre para formar un pueblo, fue a Abraham. ¿Y cuál fue la primera directriz que Dios le dio a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. ¿Y cuál era el punto de eso? Apartarse de la idolatría, santificar un lugar donde pudiera crecer un pueblo, formarse en una nación santa de sacerdotes, suficientemente alejados para que no fueran contaminados por los ídolos de su alrededor. Lastimosamente, los israelitas se sintieron cómodos en Egipto. Ya era una ciudad desarrollada,
ya tenían su comercio, ya tenían sus ciencias aplicadas. Ellos no tenían que hacer mucho, solo dejarse llevar por las costumbres de ellos. Así que se acomodaron a vivir ahí. Lo más triste de esto no es lo que el mundo puede proveer en cuanto a comodidad. Lo más triste de esto es cuando ellos se dieron cuenta que fueron esclavos y aún así quisieron seguir viviendo en Egipto. Los comprendo. Hubo un tiempo en que eran invitados de honor. Es difícil luchar contra la tentación de la comodidad. Pero vivir como esclavo y escoger vivir 450 años en miseria, es que esto es muy parecido a todas las veces que nosotros hemos vivido como esclavos del pecado y seguimos en la miseria. Todo empezó como algo bonito, pero ahora sabemos que es miseria, sabemos que es esclavitud. Y ahí estamos como esclavos del pecado. Hay tanto que hablar al respecto, pero creo que mientras vayamos estudiando las historias vamos a ir hablando sobre esas cosas. Pero yo, como ansias por interrumpirte al respecto, y perdón por decirlo, por interrumpirte, es que no nos toca hablar de la esclavitud ahora. Pero mientras decías eso, recordé al famoso pensador que dice que los esclavos no anhelan ser libres porque no conocen la libertad. Como ellos nacieron siendo esclavos, no tienen idea de la libertad y por eso no están dispuestos a pagar el precio por la libertad. Y por supuesto que el pensador lo dice con fines sociológicos y políticos. Pero yo ahora retomo la frase espiritualmente para decir que sigue siendo igual, porque hay algunas personas que hoy por hoy están viviendo en la esclavitud del pecado y no hacen nada y no están dispuestos a pagar el precio para vivir siendo libres. Déjenme citar ejemplos y una vez más advierto que no estoy acusando, estoy diciendo deberíamos estar dispuestos a pedir libertad. Y tenemos un libertador, nuestro Señor Jesucristo, pero parece que no nos interesa. ¿A quién no le interesa? No le interesa a aquel hombre que está esclavo en el alcoholismo, en la droga, y podría pedir ayuda a un centro de rehabilitación, podría acogerse a la gracia de Dios y que el Espíritu Santo obre un milagro, pero no, según él, el alcohol es la mejor vida que puede tener. También cito como ejemplo esa mujer que vive en adulterio o en fornicación. No es señora de, es la amante de. Y ya se acostumbró. Y si escucha de un predicador que debería dar un paso para salir de esa esclavitud y de ese título peyorativo de amante, y que debería pedir la gracia de Dios para convertirse en la señora de, y le digo, hay que dar un paso, hay que pagar un precio. No está dispuesta, se acomodó. Y no diga, así estoy bien. Usted no sabe porque no conoce la libertad, según el pensador. Ahora, el punto es, en Cristo podemos hallar esa libertad. Moisés es un hombre que fracasó y varias veces, pero Dios hizo maravillas con él. Los temas, ¿no? Sí, los temas sobresalientes que vamos a estar viendo, miren, el primero se llama las 10 plagas, pero ¿sabes algo? Y en vez de decirle las 10 plagas, a mí me gustaría llamarle a ese tema la batalla de los 10 dioses. Es que las 10 plagas fue la forma en la que Dios mostró que era el único y verdadero Dios, derrotando a todos los ídolos egipcios. Eso es las 10 plagas.
Estás anticipándote en decir que cada plaga era la derrota de un dios egipcio. de un ídolo egipcio. El ángel de la muerte, la Pascua, imagínate, llamamos a la Pascua libres por la sangre del Cordero. Y no lo he planificado así, pero los que están en producción empiecen a planificarlo, porque en Semana Santa, si coincidimos con el ángel de la muerte, va a pegar fabuloso. También tenemos los 10 mandamientos, que deberíamos de ponerle algo así como la constitución de Israel, el cruce del mar, la redención, lecciones del fracaso, las mentiras de Moisés. Wow. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, por el capítulo 1. Pero antes de ir ahí, porque ya no tenemos tiempo, vamos a cerrar en lo que Dios puede hacer con un don nadie y Salmo 119. Yo andaba descarriado, pero ahora guardo su palabra. Estoy diciendo que finalmente que Dios me haya humillado con ese divorcio, con esa bancarrota, con esa vergüenza y esa desnudez, ha sido ventajosa. Me van a decir, ¿qué ventajoso puede ser una paliza en la vida? Bueno, sí, porque puede desarrollar estas virtudes. ¿Cuáles? Cuidado, porque si bien es cierto que la humillación nos puede llevar por esta vía, también cierto es que la humillación puede descarriar a otros por la vía contraria. Pero yo estoy sugiriéndoles que ahora esa humillación que nosotros mismos nos buscamos, la ocupemos como una plataforma para que Dios transforme nuestras vidas y nos lleve a mejores resultados. ¿Qué ventajas hay? Bueno, la primera de ellas, el fracaso, la derrota o la humillación, como usted quiera ponerle, definitivamente puede dar como resultado un espíritu dócil y obediente. Y bastante falta nos hace a algunos tener un espíritu dócil y ser obedientes. De ahí digo que algunos de nosotros fue solo esa adversidad la que nos hizo buscar de Dios y nos hizo dóciles. Algunos de nosotros, venir a la iglesia fue el resultado de que nuestra pareja buscara a alguien más. Algunos de nosotros fue la bancarrota la que nos hizo dócil a escuchar el evangelio. Entonces estoy recalcando que el fracaso puede desarrollar en nosotros obediencia y un espíritu sensible a su voz. Imagínese, si usted está pasando un momento difícil, le animo, le exhorto y le grito: memorice este verso que le están hablando a usted y a mí. Y eso, si usted lo hace, pues va a desarrollar ese espíritu dócil. Pero vea la otra grande ventaja. Los que no están pasando por ninguna humillación hoy por hoy, bien por ustedes. Si fueran dóciles de espíritu, también lo memorizarían. Y vuestro aprendizaje no sería por experiencia, sino por conocimiento, por sensatez. Así es que no lo olvide. Gracias, Dios, por atraerme con cuerdas de amor. ¿Qué significa eso? La expresión poética que el boyero del libro de Amós dice cuando Dios le dio una paliza: me trajo con cuerdas de amor. El segundo talo: desarrolla una actitud de siervo. Los fracasos en nuestra vida suelen darnos una oportunidad para desarrollar una actitud de siervos. Y es que si ustedes se ponen a pensar,
al estar desempleados, al no estar estudiando o tener problemas en mi casa, tenemos un poco más de tiempo de lo normal. Entonces ahí nos involucramos. Entonces ahí decimos, ya que me han quitado todo, ahora sí puedo regresar al ministerio que me vio nacer. Ahora sí puedo involucrarme en aquel ministerio que alguna vez quise estar. El fracaso no es del todo malo. A veces nos lleva al lugar al que Dios nos diseñó para estar y nos desarrolla esa actitud de siervos que debimos de tener desde el principio. En cuanto al papel antagónico del exitoso, son muchas las veces que el éxito es casi una distracción, porque algunos pensarán, no puedo porque tengo que mantener todos mis negocios, tengo que mantener todos mi estudio sobresaliente, tengo que hacer esto y lo otro, así que tiempo para servir a otros y tiempo para tener una actitud de siervo, eso sí que no lo tengo. Porque soy tan exitoso que yo cada vez que vengo a la iglesia, si es que vengo, las personas deberían de servirme, deberían de reservarme el mejor lugar. ¿Cómo que yo voy a servir? A veces el éxito suele distraer, como a veces el fracaso suele revelar las oportunidades para crecer como siervos que Dios nos ha dado. El fracaso también puede desarrollar una actitud de siervo. Y ahora que lo decís, recuerdo al siervo que me dio permiso de usar su historia. Cuando yo le conocí fue en 100 días. Y una de esas tantas veces en una dinámica nos presentamos, y surgió la amistad y le pregunté, ¿cuándo vas a dar tu testimonio? Al escucharlo, descubrí que era un hombre que había fracasado en casi todas las áreas de su vida, que alguna vez había prosperado, pero se hundió. Y dijo, por eso me siento tan bien aquí, porque es como un bosque que mientras arrecia la tormenta, yo me puedo proteger. Porque en efecto la tormenta arreciaba en su vida, sin hogar. No fue su esposa la que lo sacó, fue su hijo, que le dijo, o te vas por tu propia cuenta o te voy a sacar a golpes. Esas fueron sus palabras en su testimonio. Porque claro, él ya había crecido y ya era corpulento. Había perdido su próspero negocio y qué sé yo cuántas cosas más. Bueno, el Señor le guardó su palabra. Esa humillación le sirvió porque estaba descarriado, guardó su palabra, se cobijó en el ministerio de 100 días. En el Señor usó ese ministerio. Creció y creció. Pasaron unos meses, yo me distancié un poco y al rato en uno de los cultos le pregunté, no te he visto, escuché que no estás yendo a 100 días. Carlos, mira, y me mostró en su celular cómo sus negocios van viento en popa, cómo ha prosperado, tanto que los domingos ya no puede venir a la iglesia porque los está atendiendo. Ay, ¿te recordás lo que vos dijiste en 100 días? No me regañes. Bueno, no lo vi más, qué sé yo cuánto tiempo, hasta una de las noches en diciembre en 100 días, porque yo pasé por ahí. Y le dije, qué sorpresa. Regresé como la misma, como la vez primera en que vine. ¿Cómo? Destruido. Y por favor ocupa esto cuando querrás.
olvidé ser un siervo por estar coleccionando éxitos. Pensé, wow, o sea que el haber sido humillados en realidad nos hace regresar al redil. Pero es que ¿acaso necesitamos eso? ¿No sería más fácil que regresemos por nuestra propia cuenta? Y el último motivo del por cuál es una ventaja cuando fuimos humillados o cuando estamos siendo humillados es que nos enseña a confiar en Dios. Porque les pregunto a los que hemos estado en esa mazmorra de soledad y de incertidumbre, ¿en quién más podemos confiar? Si ya no hay salida, podemos confiar en Dios. Y les puedo asegurar que he escuchado a muchos que pueden testificar cómo Dios obró. Y aún don nadie le ha convertido en alguien que es un vaso de honra. Eso puede ser su historia y la mía, si guardamos su palabra. Oramos.